No vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él. Ese fue el último video en vida de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán. Al terminar de grabar, se dirigió a un tianguis y después a una reunión con sicarios de los Blancos de Troya, quizá en busca de pactar mejores condiciones y salarios para los agricultores. Sin embargo, presuntamente no llegaron a un acuerdo y debido a ello lo asesinaron. Le metieron un tiro en la cabeza y perdió la vida al igual que su padre defendiendo el limón. No deberían de ocurrir ni con Bernardo ni con ninguna otra persona en cualquier municipio o en cualquier estado que sea un estado con democracia y con derechos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Michoacán? ¿Es algo reciente? Y lo más importante, ¿quién está detrás de las extorsiones y las amenazas a los limoneros? Prepárate y toma asiento porque esto es lo que sabemos sobre la situación que está sacudiendo no solo al sector agrícola, sino a todo el Estado de México. A pesar de lo ocurrido, así nos arriesgamos, ¿verdad? Que por allá nos pase algo y ahí pues uno sale, ¿verdad? Y quién sabe si regresa a la casa, no sale con bien, ¿verdad? Pero de que vuelva, quién sabe. Como resultado de la inseguridad que provocaban los distintos grupos del crimen organizado en diferentes partes de México, surgieron los grupos de autodefensa. Básicamente organizaciones de ciudadanos que se levantaron en armas para recuperar la seguridad de sus comunidades contra sicarios. Y esto ante la ausencia o la ineficiencia de las autoridades. Uno de esos grupos fue el de los Viagras, presuntamente nacido a finales del 2013 en Tierra Caliente, Michoacán. Sin embargo, no solo lo conformaron civiles, sino que también se unieron disidentes de la familia michoacana y de los caballeros templarios. Bueno, y si te estás preguntando qué es un disidente, pues es aquella persona que no está de acuerdo con otra o con una organización. Bueno, y ahora que lo sabes, déjame te digo que a sabiendas de esto, el gobierno federal intentó disolver a los Viagras y en general a todos los grupos de autodefensa. De hecho, se anunció un plan para ello en diciembre de 2014. Elementos del ejército mexicano se desplegaron en el municipio de Buenavista con el objetivo de capturar a los líderes del grupo denominado Los Viagras, situación que desató diversos bloqueos en la carretera que va de dicha demarcación hacia Apatzingán. Lo que provocó un enfrentamiento entre la Policía Federal y los Viagras el martes 6 de enero del 2015. El resultado, 10 civiles sin vida y 21 heridos, fue una auténtica masacre. En consecuencia, el gobierno se detuvo y no siguió adelante con el plan para la disolución, ante el miedo de más bajas. De manera que al contrario, las autoridades no tuvieron más remedio que apoyarlos en la lucha contra el narcotráfico. Al siguiente año, en 2016, se enfrentaron contra el cártel de Jalisco Nueva Generación que quería ingresar a Michoacán, lo que causó bloqueos y tiroteos en importantes vías del estado, más concretamente en Apatzingán y Buenavista. Y si bien parecía que por el momento se les podía llegar a considerar como una especie de justicieros o antihéroes de la vida real, no tardaron en corromperse. De modo que comenzaron a realizar actividades también delictivas. Producción y transporte de metanfetaminas, extorsión y asesinatos, por tan solo mencionarte algunas acciones. Incluso se les empezó a relacionar con el reclutamiento de menores de edad y con el ataque a policías. Esto no se va a resolver con amnistías, ni perdones, ni olvidos. Esta gente la van a tener que someter, la van a tener que capturar. Fue tal el involucramiento que llegaron a tener en el mundo de la delincuencia organizada que no les quedó más remedio que unirse junto al cártel de Jalisco Nueva Generación. Y sí, fue con quienes lucharon en un principio, de tal forma que se convirtieron en el brazo armado de este cártel. Esto fue a finales de agosto y a principios de septiembre del 2024. Y pues el motivo de esta decisión fue la disputa con cárteles, la aprehensión de cabecillas y sicarios, el refuerzo con la seguridad en carreteras, etc. Por tanto, los Viagras empezaron a diversificar sus actividades y a mirar a otros sectores como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Se conoce que con el inicio de la alianza de este cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a cobrar piso hasta 70 empacadoras de limón. 2 pesos por kilo, ese fue el cobro inicial.
Y por esto, al ver que las ganancias se habían vuelto muy pocas, los productores se opusieron rotundamente, lo que derivó en amenazas, secuestros y homicidios de limoneros. Sin embargo, los que estuvieron detrás de estas acciones no fueron los Viagras ni tampoco el cártel, o a menos no directamente. El grupo que les realizó fue el de los Blancos de Troya, una facción que surgió como brazo armado de los de Tierra Caliente, Michoacán, para hacer el trabajo sucio. A ese engranaje, en voz baja, ya le llaman Cartel Michoacán Nueva Generación o CMNG. De manera que junto a los limoneros se vieron afectados los aguacateros y los freseros también. Y hoy, más que un apodo, es la explicación de por qué el miedo se instaló en huertas de limón, por qué las casetas de cobro informal regresaron a los caminos y por qué levantar la voz puede costar la vida. A los Blancos de Troya, comandados por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, se les ordenó seguir diversificando el negocio. Por tal motivo, también tuvieron que pagar el cobro de piso los vendedores de carne de res, cerdo y pollo. Fue tal la ampliación de los negocios que delincuentes incluso comenzaron con el tráfico de maderas preciosas y hasta de animales salvajes exóticos o en peligro de extinción. Con este contexto es que entra el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez. Nacido el 24 de mayo de 1985 en Apatzingán, Michoacán. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina de América y posteriormente hizo un posgrado en la Universidad Libre de Derecho de Monterrey. Al igual que su padre, Bernardo Bravo Valencia quiso defender a los limoneros, por lo que se unió a la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, donde terminó convirtiéndose en presidente el miércoles 9 de octubre del 2024. Bravo Valencia, conocido como El Chiflidos, quien fue asesinado en 2013 en un salón de su propiedad construido en el centro de Apatzingán, luego de hacer públicas las exigencias de cobro de piso hacia productores de limón de la zona por parte de grupos de la delincuencia organizada. Muy lamentable. La violencia no era ajena a su historia. En 2013, su padre, Bernardo Bravo Valencia, también líder limonero, fue asesinado tras denunciar el cobro de piso a los productores de Apatzingán. Pero también cabe destacar, Bravo Manríquez fue dirigente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano, CONACYPROLIM, e integrante del Consejo Agroalimentario de Consejo Económico y Social de Michoacán, CESMICH, y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, CNPR. Desde su llegada a la presidencia de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo denunció de manera pública actos de extorsión a sus agremiados, tal y como su padre había hecho en el pasado. Es nada más una forma en la cual se han venido alimentando con intenciones oscuras, acuerdos oscuros, y que todos aquí, los ciudadanos, pues queremos realmente fortalecer el Estado de Derecho de la región, y si nosotros queremos que eso se fortalezca, pues es de la mano de las instituciones. Lo hizo una y otra vez hasta que las cosas alcanzaron un punto álgido el domingo 12 de octubre del 2025. Aquel día, el licenciado en Derecho encabezó una manifestación de productores de limón en el centro de Morelia, con movilizaciones que también llegaron hasta Apatzingán. Mira, decirte que esto es producto del hartazgo social de los productores que vivimos ante las peores condiciones de vida en el Valle de Apatzingán. En la misma, tiraron más de 2 toneladas de cítrico a las calles en forma de protesta. Fueron decisiones tomadas ahí por un grupo de productores durante una asamblea que sostuvimos ahí pública en marco de la protesta nacional. Si lo quieren regalado, pues ahí está. Fue lo que se le llegó a escuchar decir a Bravo Manríquez. El precio no ajusta ni siquiera para la operación de llevar el acarreo de la fruta de huerto a empaque o a industria. Mas a pesar de las manifestaciones, la situación no mejoró, por lo que este hombre subió un video a sus redes sociales en donde convocó a compañeros a acudir el domingo 19 y miércoles 22 de octubre de este mismo año al Tianguis Limonero de Apatzingán. Lo anterior, con el fin de ponerse de acuerdo para llegar a un precio justo en el limón.
Entendemos la labor de la comercialización y que no es sencilla, pero para eso estamos trabajando en conjunto con los empaques para tener buenos acuerdos y no tener esos intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores. De manera que pudieron dejar fuera a intermediarios o a coyotes que no hacían nada más que inflar el producto y hacer que las ganancias para los productores fueran más que miserables. No vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él. Y con esto Bravo buscaba que los limoneros tuvieran una conexión o un contacto más directo con las empacadoras a quienes les terminaban vendiendo el producto. Era domingo 19 de octubre de 2025 y Bernardo anunció a su familia que saldría con rumbo a Apatzingán para tener una cita con productores agrícolas a eso de las 11 de la mañana aproximadamente. Igualmente les dijo que pasaría antes por sus escoltas y el personal de seguridad que se le había asignado. Esto debido a amenazas que había recibido por parte de integrantes del crimen organizado, particularmente del Botox y los Blancos de Troya. Tras esto, tomó una camioneta blanca tipo Volkswagen y con al menos uno de los escoltas viajó con dirección a Apatzingán. Esto último fue captado por cámaras de vigilancia. Y con esto pudo cumplirse el protocolo de protección vigente que existía. A las 2 de la tarde, un narco carretero capta el paso de la camioneta del líder limonero, acompañado de uno de sus escoltas. Llegó a eso de las 4:30 de la tarde al tianguis limonero, donde cabe señalar que este hombre tenía su oficina, entre comillas porque no era como tal un inmueble, sino que ahí atendía a los productores de la región. Luego hizo un movimiento extraño. Abandonó la camioneta blanca tipo Volkswagen en la que había estado trasladándose de Morelia a Apatzingán y ahí subió a bordo de una camioneta gris tipo pick-up Toyota. Al llegar al centro limonero o al tienda limonero, ahí salen dos vehículos en el que él llegó y un vehículo más que era un pick-up. Era de él también, pero dejó atrás al elemento de seguridad que lo acompañaba, de tal forma que quedó sin custodia. Ahí Bernardo Bravo le dijo a su escolta que se fuera y que más tarde o al día siguiente se veían. ¿La razón? Pues este hombre fue contactado presuntamente por el Botox, quien le aseguró que quería hablar con él en relación al limón, a los precios y a lo que había dicho en redes sociales y en medios de comunicación. Sepúlveda Arellano quería elevar los costos del producto y así facilitar el control del mercado local. Sin embargo, se dice, le comentó que para poder hacerlo tenía que dejar atrás a su escolta. Por tanto, el presidente de la Asociación de Citricultores condujo la camioneta gris tipo pick-up Toyota con rumbo a la comunidad de Zenobio Moreno, ubicada en la región de Tierra Caliente, Michoacán, que incluye los municipios de Carácuaro, Churumuco, Huétamo, La Huacana, Mujica, Nocupétaro, San Lucas y Tiquicheo. El líder limonero salió manejando su pick-up Toyota gris y se fue hacia Zenobio Moreno. Y su escolta, a bordo de la camioneta que traían desde Morelia, se fue hacia el centro de Apatzingán. Ya en Zenobio Moreno, el líder limonero sostuvo varias llamadas telefónicas que siguen siendo analizadas por autoridades por una carpeta de investigación que se abrió. ¿Hubo reunión? Lo más seguro es que sí, pero no salió como Bravo Manríquez esperaba. Y es que presuntamente recibió al menos un par de cachazos en la cabeza que finalizaron con un tiro igualmente en la misma. Si fue César Alejandro Sepúlveda Arellano el propio responsable de ejecutarlo o fue uno de los hombres a su cargo, es algo que tampoco se sabe. Lo que sí se conoce es que alguien manejó la camioneta gris tipo pick-up Toyota de regreso a Apatzingán. Ahí fue donde estuvo un par de horas o un poco más. Y posteriormente ese mismo vehículo regresa hacia Apatzingán y hacia el sur de Apatzingán. Ahí se pierde la vinculación hasta el momento. Se dice, la unidad logró ser captada por cámaras urbanas avanzando hacia la zona rural de Loma de Hoyos, aunque supuestamente no se pudo captar al conductor. De manera que también existe la posibilidad de que el presidente de la asociación pudiese haber sido obligado a manejar por un criminal que posteriormente lo ultimó. El hallazgo del cuerpo de este hombre se dio de eso de las 8 de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025. La policía municipal atendió el reporte de una persona que aseguraba que una camioneta tipo pick-up Toyota en color gris se encontraba estacionada con el motor encendido y con una persona sin signos vitales en el interior.
En consecuencia, los elementos de la ley y el orden acudieron al sitio e identificaron a la víctima como el líder limonero, que había estado incomunicado por varias horas. Su cadáver tenía 2 lesiones en la cabeza, compatibles con cachazos de pistola y un disparo por una calibre .38, el cual le había arrebatado la vida. No tenía pertenencias personales, ni celular, ni cartera, y parecía haber sido sembrado o que la escena por lo menos estaba alterada, de modo que se le había acomodado en el asiento del conductor. Los exámenes médicos forenses que siguieron pudieron descartar la posibilidad de que el licenciado en Derecho hubiese manejado y se le ejecutara en el lugar, ya que se determinó había fallecido entre 10 y 12 horas antes de ser localizado. Por tanto, se llegó a la conclusión que lo habían matado en Cenobio de Moreno y lo suscitado en la zona rural de Loma de Hoyos había sido para tratar de despistar. Y ya en los mismos estudios periciales se ve que él en el transcurso de algún momento venía en medio del vehículo y después lo arrastraron al lado del piloto. Horas después, la Fiscalía Central de Justicia del Estado de Michoacán anunció la detención de Rigoberto N., alias El Plátano. ¿Quién? El principal responsable en la extorsión a citricultores y uno de los sospechosos en el asesinato de Bravo Manríquez. Su arresto se dio luego de la realización de distintos operativos por parte de policías y militares en la región de Buenavista y Apatzingán. Mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención. Dinero en efectivo, marihuana y varios teléfonos celulares se anunció portaba El Plátano al momento de su detención. Y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables. La captura del Botox parecía estar cerca, pero pasaron las horas y luego los días y nada más no se anunció. Por otro lado, el tianguis limonero de Apatzingán del miércoles 22 de octubre, al que había invitado Bernardo a los productores, registró una afluencia de personas impresionantemente baja, de tal forma que sin duda alguna se había incrustado el temor en la población y en los limoneros de que algo similar les fuera a ocurrir a ellos o a sus seres queridos. Y apenas un día después, el jueves 23 de octubre, un asesinato más impactó a la ciudadanía, ahora a la veracruzana. Lo anterior, después de que privaran de la vida al empresario naranjero Javier Vargas Arias, de 43 años de edad. Según testigos, un comando con equipo táctico le disparó mientras estaba trabajando, muy temprano. Los agresores escaparon. Vargas Arias, originario de Zacatlán, Puebla y ampliamente conocido, se dedicaba a la compra y venta de naranjas. Estaba cargando en una empacadora local la madrugada del jueves 23 de octubre, cuando en eso un comando armado llegó. Según testigos, los hombres tenían apariencia militar y abrieron fuego en contra del hombre de 43 años de edad. Quedó gravemente herido, pero con vida, por lo que un hermano lo trasladó hasta el Hospital General de Álamo. Médicos y especialistas le brindaron la mejor atención que pudieron, pero desafortunadamente, horas más tarde, terminó sucumbiendo debido a las lesiones internas que le habían provocado las balas. Por increíble que parezca, el empresario perdió la vida en Álamo, Temapache, municipio veracruzano con poco más de 100,000 habitantes, cuya economía gira en torno a la compra y venta de cítricos. Productores locales acusan que además de la inundación del 10 de octubre, también tienen que lidiar con la extorsión del crimen organizado. ¿Y hay detenidos? La respuesta es no, ni uno solo. Con todo y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó a visitar Veracruz horas después del homicidio. Esto para supervisar la entrega de apoyos a los damnificados por el huracán Priscila. Aunque se sospecha que el ataque pudo haber sido orquestado por el grupo criminal conocido como la Mafia Veracruzana, que opera desde 2017 en la entidad y disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel que no hace mucho estuvo en tendencia por haber privado de la vida a una taxista llamada Irma Hernández, la cual fue secuestrada, torturada y asesinada por no pagar una cuota. Mi nombre es Irma Hernández Cruz.
manejo un taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Sobre si el asesinato de Javier Vargas pudo haber estado ligado con el de Bernardo Bravo Manríquez, todo parece indicar que no, puesto que el Estado de México e Hidalgo están de por medio y no se ve cómo la mafia veracruzana pudiera estar ligada con el cártel, con los Viagras o con los Blancos de Troya. Por lo pronto, las extorsiones y los cobros de piso seguirán. ¿Y por qué habrían de detenerse si, de acuerdo con las estimaciones de citricultores y autoridades estatales, los grupos criminales se embolsan alrededor de 3.600 millones de pesos mexicanos? Cifra que ni siquiera se toma en cuenta la cuota que también se les cobra a los carniceros, abarroteros, gasolineros y demás trabajadores que lo único que quieren hacer es trabajar decentemente para conseguir algo de dinero y así poder llevar comida a las mesas de sus familias. Basta con hacer cálculos. Al año se producen más de 900,000 toneladas de cítrico, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Mujica. En dichas localidades, los Blancos de Troya, que son pertenecientes a los Viagras y a su vez estos tienen relación con el cártel de Jalisco, cobran 2 pesos por kilo de limón cortado. La misma cantidad la vuelven a cobrar, pero cuando se empaca para sus comercializaciones. El resultante de ingreso para los productores, por supuesto que es nada, pero por eso la queja, por eso las manifestaciones, por eso las muertes. Y aunque por lo menos ayudó a que el precio del limón se mantuviera al alza por la demanda en los últimos años, el precio se ha mantenido en picada. Y nada tiene que ver Claudia Sheinbaum o algún plan para no incrementar la canasta básica o algo parecido. Y la duda se nos viene a la mente. ¿Qué tiene que pasar para que la situación cambie y el gobierno federal mande al ejército o a alguien que pueda enfrentar esta problemática para esta gente? Lo último que se supo del caso de Bernardo Bravo Manríquez es que los gobiernos de Michoacán y de Estados Unidos pusieron el doble de precio a la cabeza de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, cantidad un tanto distante entre ambas. En Michoacán, ahora se ofrecen 100,000 pesos mexicanos de recompensa, mientras que en Estados Unidos ofrecen hasta 5 millones de dólares. Para más casos sin sentencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y si te resultó interesante este caso, háznoslo saber con un like.